Por el momento, por todos estos acontecimientos que hemos tenido, no hemos podido tener una actividad o una actualización directa de Jimin. Y como se los dije anteriormente, creo que será así por un buen tiempo. Pero bueno, uno de los chicos del nuevo grupo de Big Hit de Cortis dijo que se encontró a Jimin y Namjoon en el ascensor de HYBE y se saludaron. Así que muchos también especularon sobre una foto de Namjoon que precisamente se tomó en el ascensor donde salía él y atrás se veía una espalda. Muchos dijeron que parecía ser la espalda de Jimin y no estaban nada equivocados. Era él. Martin dijo, Jimin estaba en el ascensor y él dijo, lo estás haciendo genial. También le dieron las gracias a Jungkook con una reverencia por mencionar su canción en una reciente transmisión en vivo. Es grato tener novedades de ambos, al menos por parte de otros chicos. Así que por lo que podemos entender, Jimin se encuentra trabajando actualmente en la empresa de HYBE. Muchos han estado diciendo en comentarios, esperemos que Jimin se salga de la empresa, que Jimin se retire y deje el grupo. Siendo completamente honesta, dudo mucho que aquello pase. Jimin no va a dejar BTS. Eso lo tengo más que claro. Lo que sí siento que él podría hacer es seguir como grupo, pero hacer sus actividades en otra empresa, algo así como lo está haciendo Lisa de Blackpink. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar más adelante con la renovación de contrato, no sabemos los planes a futuro de Jimin. Personalmente, como se los explico, dudo mucho que él deje la empresa y HYBE, porque esto significaría sí o sí un cambio dentro del grupo, y Jimin no es de las personas que se atrevería a hacer algo así. En el caso que lo haga, yo estaría más que feliz. No sé qué opinas al respecto. Pero bueno, con toda esta controversia sobre esta mujer, los coreanos salieron a hablar y aclarar la situación, porque más de uno estaba molesto por la mala traducción, al igual que se sentían enojados por la mala manera de explicar de la empresa. En primer lugar, tradujeron el comunicado oficial. Y por otro lado, también dieron una crítica a la empresa. Aclaremos algo antes de comenzar. En primer lugar, sí es cierto que HYBE envió su comunicado a través de qué media. Esto está más que confirmado. Las personas que dicen no apareció en un canal oficial o entre otras cosas, lamento decirles que efectivamente el comunicado que lanzó Media usando el nombre de HYBE es real. Porque hay otro comunicado donde no usaron el nombre de la empresa. Ese es completamente falso. Quiero que les quede claro. Hay dos artículos. Uno donde hace énfasis el periodista que mintió sobre Jonghi. Ese artículo es falso. Y luego hay un segundo donde sí se usa el nombre de la empresa, el cual es real, pero que muchos sacaron de contexto. Es por ello que las personas coreanas, los fans de Jimin en general, estaban un poco enfadados, porque dijeron que muchos malinterpretaron lo que quisieron sin entender las connotaciones coreanas. Así que se tomaron el tiempo de traducirlo correctamente para que no haya más problemas. En el comunicado ya corregido decía lo siguiente. Hola, somos Big Hit Music.
queremos informar sobre los recientes reportes relacionados con BTS y la actriz Son Da-eun. Jimin y Son Da-eun se conocieron en el pasado. Establecieron un vínculo basado en el respeto mutuo. Aquí hagamos una pausa. Dice bien claro, un vínculo basado en el respeto mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase es importante porque en el lenguaje coreano trata de decir como que se conocieron, que hubo de por sí una cercanía, pero ni siquiera llega al rango de amistad. En otras palabras, describe como que se conocían y se trataban cordialmente. El comunicado continúa diciendo, compartieron tiempo juntos. Sin embargo, debido a circunstancias personales, ya no mantienen contacto. Pedimos a los fans que se abstengan de hacer especulaciones o comentarios sobre su vida privada. Creo que hasta aquí está claro. Ellos tuvieron un vínculo basado en el respeto mutuo, que como dije, en Corea quisieron tratar de entender que se trata de cordialidad. Compartieron tiempo juntos. ¿Por qué? Porque posiblemente pertenecían al mismo círculo de amigos, lo cual no sería una sorpresa. Recordemos que hubo muchas teorías y análisis incluso que esta mujer tenía un novio que era cercano a Jimin y por ello él llegó a conocerla a ella. También dicen que actualmente no tienen ningún vínculo y que ni siquiera se mantienen en contacto, por lo cual una vez más confirmamos que la intención de esta mujer era lastimar a Jimin y generar polémica y sobre todo ganar dinero usando su nombre, porque si no les quedó claro, para que podamos ver ese video que esa persona publicó en su red social, una persona tuvo que pagar porque el contenido no es gratis. Ella cobra algo de $85 por ello. Esta persona pagó y lo hizo público. Y no te sorprenderá saber que la mayoría de sus fans, gente que le dona, gente que pertenece a su comunidad, son fans del Daikok. ¿Curioso? Sí. ¿Sorprendente? Claramente que no. Estas personas siempre han buscado relacionar a Jimin con cualquier persona, sin importarle que sea una mujer que anteriormente creó rumores de citas con Jungkook, usando la misma ropa, comprando ropa en la tienda del hermano de Jungkook. O sea, tú me estás diciendo que esta mujer supuestamente no solo fue ex de Jimin, sino también ex de Jungkook. Esto es completamente algo que está fuera de lugar. La verdad no tiene coherencia. Ahora, muchos coreanos que han estado traduciendo esto ni siquiera pertenecen al shit del J-Cob. Son fans de Jimin, a los cuales no les molesta que Jimin tenga algún tipo de relación. Les molesta que estén sacando las cosas de contexto y que afirmen algo que no es cierto. Pero yo sé perfectamente que este rumor, esta especulación y esta negativa va a seguir circulando en grupos grandes, en páginas que supuestamente apoyan a los 7 chicos, en videos en TikTok, porque no les conviene decir la verdad. Porque como sabemos, la mayoría dentro del fandom que supuestamente ama a los 7 miembros son fans del Taiko y les conviene que Jimin esté con cualquier persona para que así no lo vinculen con Jungkook. Estas personas se les olvida que el primero en tener rumores de citas con fotos y videos fue Tae, porque esto no fue ni siquiera parecido a lo que le acaba de suceder a Jimin, porque mientras esta mujer sube
fotos diciendo que está en su casa o que su perro se llama como Jimin quería llamar a su perro y entre otras cosas, la foto y el video de Jennie y Tae sí se muestran a ellos juntos, mientras que en el caso de Jimin nunca lo vemos juntos ni de manera romántica con esta mujer. Así que esperemos a ver cómo se desarrolla esta historia. Siento que no voy a tocar más este tema, al menos no de los comunicados, al menos que lo sienta necesario. Muchos van a seguir criticando a Jimin, van a seguir criticando al G-Code en general, incluso a Jungkook. Incluso esta cuenta que, como dije, explicó todo y es completamente coreana, la están criticando, acusándola de no ser coreana, diciendo que pertenece a otra nacionalidad y por ello defiende a Jimin y Jungkook. ¿Y saben quiénes las atacan? Creo que ustedes saben la respuesta, no es necesario que lo diga. Espero haber aclarado un poco sus dudas. Hasta el momento sería todo, esperamos tener actualización de nuestro G-Code.